policía se dio para habilitar el paso, pero molestó a los manifestantes, generando un enfrentamiento. Vamos a ver parte del video que tenemos sobre esta situación que se vio ayer en el puente en la zona sur. Estas son las imágenes de lo que aconteció ayer y entre los detenidos estaba Daniel Villalobos, líder comunal y ex candidato a alcalde. Él fue liberado en horas de la tarde, pero no las otras 6 personas que ayer a las 5 de la tarde no habían sido, se mantenían detenidas. El director de la Fuerza Pública dijo este martes a RTN Noticias que las detenciones se dieron por resistirse a la autoridad y por bloquear la vía pública. Escuchemos y también veamos lo que dijo Juan José Andrade. Se hizo una coordinación con el Ministerio Público en razón de la comisión de delito de estas personas que ciertamente afecta de manera evidente al libre tránsito, y a partir de ahí se inició un protocolo de actuación a partir de las 10 de la mañana en donde se le avisó en muchas ocasiones, así consta en actas, de el delito que estaban cometiendo y la necesidad de que se desplazaran del puente en razón de que es una zona de riesgo, es un lugar que tiene, por supuesto, una gran afectación y que ya las presas alcanzaban bastantes kilómetros a ambos lados. En razón de esa circunstancia, la Fuerza Pública hace una última invitación a que se retiren de manera voluntaria. Estos desobedecen esa solicitud y la Fuerza Pública interviene, despeja el puente y en la intervención detiene a 7 personas y las pone a la orden del Ministerio Público por la comisión del delito de resistencia. Pese a las palabras de Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública, las personas que se encontraban protestando aseguraba que estaban pues en un solo carril del puente y que fue la policía quienes arremetieron contra ellos. Los campesinos de la finca Changuena y otros vecinos se mantenían este martes pues en protesta en el Parque de Palmar, y este miércoles se tiene previsto el desalojo definitivo de estos pobladores que han solicitado al gobierno que se apropie pues de las tierras y las distribuya entre los campesinos. Recordar también esto desde el, bueno, no sé, ya tiene varias veces que se ha logrado la suspensión de este desalojo. El último fue el 24 de diciembre por un recurso que había interpuesto la Defensoría de los Habitantes. Pero bueno, para hablar de este tema y poder detallar más, están con nosotros Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, y Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio. Don Edgardo, ¿cuál es la situación que ustedes tienen a hoy prevista? Hoy se tiene este desalojo pues prácticamente ya hecho como una realidad, a menos que se tomen medidas o se concreten acciones que ustedes han interpuesto también ya como medidas cautelares y demás. Sí, bueno, buenos días a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Un saludo a la señora viceministra y a todos los que se encuentran acá. Bueno, yo esperaría que el desalojo en realidad se ha dado el próximo viernes, o sea, esté programado para esa fecha, porque hay que notificar a las personas de acuerdo con la misma orden de la jueza, y entiendo que eso o se está haciendo o no se ha terminado de hacer. Eso lo podría decir mejor la señora viceministra. Lo que sí, digamos, tenemos que decir ahora es que efectivamente los campesinos pasaron en vigilia en el parque de Palmar Norte, en solidaridad y en espera de la liberación de los compañeros que están detenidos. Lo que hay que decir, y a mí esto, una vez que salga de acá, vamos a iniciar las investigaciones del caso. Si bien es cierto, la Constitución establece un plazo para liberar, o sea, para poner a la orden de la autoridad competente, eso es un plazo máximo. La Sala Constitucional ha dicho que esas 24 horas, no es que el Estado puede tener a la persona 22 horas detenida y luego las 2 horas, cuando falten 2 horas van y la presentan a los tribunales, sino que eso es un plazo máximo. Es decir, que si la pueden poner a la orden de los tribunales en 1 hora o en media hora, tienen que hacerlo. Nos llama la atención que si la detención se hizo desde ayer en la mañana, estemos ya próximos a las 24 horas y nos digan que todavía esas personas están detenidas en Uvita. Si bien es cierto, dicen que lo llevaron al Ministerio Público, eso no, llevar al Ministerio Público, de eso no se trata, es poner a la orden de un juez de la República. Entonces vamos a investigar si ya hay un juez que está atendiendo este caso,
porque de lo contrario estaría, y bueno, tengo que decir además que ayer presentamos 2 recursos de habeas corpus solicitando la liberación de estas personas, porque sí tengo que decir que la actuación de ayer del gobierno a nosotros nos decepcionó mucho, nos parece que fue abusivo, arbitrario e innecesario. Innecesario porque en realidad teníamos claro de que los campesinos no estaban bloqueando la totalidad del puente, así que se estaba permitiendo, garantizando lo que la Constitución Política y lo que la misma Sala Constitucional ha dicho, que es, el Estado tiene que garantizar el derecho a manifestarse de las personas, por un lado, pero también el derecho de tránsito de las demás personas. Y eso se hace, bueno, en los casos donde no hay más espacio, es estar con un carril en la manifestación y el otro carril permitiendo el paso. Entiendo que cuando se da la situación, quien realmente cierra el puente es la misma fuerza pública. Entonces, me parece que hay un acto inconstitucional, hay un abuso por parte de la fuerza pública, porque además no representaba ninguna amenaza, era un grupo tampoco que estaba, no era una turba que estaba poniendo en riesgo a la población, ni mucho menos, y me parece que por eso es que realmente consideramos que es innecesario, que es abusivo, porque evidentemente pueden ver los videos cómo se abusó de la fuerza, no eran tampoco ningún tipo de energúmenos los que estaban ahí manifestando, eran campesinos, ustedes los vieron ahí, personas que lo que hacen es ganarse la vida con el pedacito de tierra, y en una manifestación totalmente justificada, o sea, indistintamente de la posición del gobierno, que ya ha sido reiterada, de que ellos tienen la posición de que no pueden hacer nada, que yo insisto que sí pueden, de más allá de eso, los campesinos lo que estaban haciendo era manifestarse por algo que consideran injusto, que es sacarlos de esa finca, una finca que además ha sido hipotecada con plata de todos nosotros para un tagarote que no pagó y ahora pretende quedarse con la finca a pesar de que hipotecó la finca. Hoy esa finca, esas hipotecas deben valer más o menos 1.000 millones de colones, que es de todos los costarricenses y que el Estado debe tratar de recuperar, pero aquí lo que uno no entiende es cómo alguien hipoteca algo y luego se la pretende dejar argumentando un contrato de arrendamiento que ya no es ni ejecutable, pero en eso estamos. Bueno, se aprueba, viceministra Ana Gabriel Zúñiga, una moción ayer contra la represión, así es, a campesinos en Térraba, presentada precisamente por el Frente Amplio, de la fracción del diputado Edgardo Araya, en el que se pide que se presenta para que se repudiara la violencia contra las personas. ¿Comparte usted la opinión de lo que está externando el diputado legislador Araya aquí hoy en la mañana en RTN? Yo personalmente no puedo dar mayor detalle porque además el video es un extracto de ya cuando ingresa el operativo policial. Yo no estuve ahí, no pude ver realmente cuáles fueron las acciones de las personas. Lo que sí hay una claridad es que se dijo una y otra vez que había posibilidad de tener una conversación siempre y cuando no se tomara el puente sobre detalles del operativo. Lo ocurrido, creo que la Fuerza Pública y el Ministro de Seguridad son quienes deben dar los detalles al respecto. Lo que sí es una realidad es que esta administración no iba a permitir que ocurriera lo del año pasado, donde se tomó el puente y los niños y las personas vulnerables eran tomadas como escudos ante la posible intervención policial para retirar a las personas del puente que estaban bloqueando 100% la vía. Nosotros no íbamos a permitir que eso volviera a ocurrir porque realmente era bastante preocupante el nivel de vulnerabilidad que estaban teniendo niños, mujeres y adultos mayores, incluso así lo había señalado la Defensoría en su momento cuando se dio el bloqueo en agosto del año pasado. Y realmente yo creo que por supuesto que tienen la posibilidad de manifestarse de manera pacífica, incluso tengo entendido que muchas de las personas que fueron detenidas ni siquiera van a ser desalojadas, entonces estaban claramente con su posibilidad de manifestarse solidariamente, como ocurrió el día de ayer por organizaciones sociales en Casa Presidencial, sin ningún inconveniente, pues no estaban bloqueando la vía. Y en ese sentido, pues para nosotras es lamentable lo ocurrido, pero eso no hubiera sucedido así si realmente se hubieran respetado los procesos que habíamos llevado a cabo con las familias y con los grupos, donde hubo ofrecimientos concretos y ya las soluciones se evidencian, en la que 55 familias son beneficiarias de subsidio socioeconómico de Limas, donde 5 familias van a tener la posibilidad de un subsidio de alquiler por un año y donde las 34 familias que decidieron por propia voluntad acogerse a la solución temporal de vivienda en la finca del Bambi en Palmar Sur, ya están ahí, con casas, con luz, electricidad y condiciones de salubridad, donde ellos mismos han manifestado de manera reiterada que la seguridad jurídica y la seguridad personal que les da estar ahí, con la no zozobra de pensar que en cualquier momento los pueden desalojar, les da una tranquilidad que otras familias no quisieron aceptar, alegando que fueron
presionados para no hacerlo porque se les iba a sacar del proyecto productivo, a pesar de que insistimos que la única instancia que puede determinar quién entra o sale es el INDER, y otros alegando que tenían otras casas donde podían tener ahí transitoriamente respecto la salida de esa finca, y que en realidad estaban en ese espacio para tener una segunda parcela con su pareja o para sus hijos. Entonces, en términos reales, para nosotros es lamentable que esto haya llegado a este nivel. Definitivamente la ejecución del desalojo es inminente, y la propia resolución del amparo que presentó la defensora en diciembre para suspenderlo establece que ya pasó ese lapso de actividades festivas, que fue el alegato que se hizo y por el cual se suspendió, y que ahora se procede a ejecutar el desalojo. Y además la misma resolución resalta que la administración realizó todas las acciones posibles para prever la afectación de derechos fundamentales de quienes estaban habitando la finca por desalojar, y continuar con el proyecto productivo del INDER, que lo que pretende es dar ya la disolución definitiva en una finca que ya sería un proceso donde podrían incluso tener bonos de vivienda y desarrollar su vivienda y su producción ahí. Y seguimos en eso con la meta de lograrlo consolidar en el segundo semestre de este año. Perfecto, antes de oír, don Edgardo, antes de escuchar su posición, vamos a hablar con Daniel Villalobos, quien es vecino de la zona, de los líderes comunales y de las personas que fue detenidas ayer por parte de los cuerpos policíacos de la Fuerza Pública. Y Daniel, cuéntanos un poco qué ha pasado después de esa detención y también, no sé, el vivir de ese momento, qué fue lo que ocurrió, cuál es la versión que maneja usted que estuvo allá. Buenos días. Buenos días. No es Daniel Villalobos el que atiende la llamada, ya que él se encuentra dirigiéndose ahí a la situación de audiencia, que fue citado en las horas ahorita de la mañana. Pero sí, voy a tomar la conversación porque quedó autorizado. Mire, la situación, la señora esta menciona sobre el desalojo. Nosotros ayer nos encontrábamos en el puente de Palmar Norte, o en la carretera de Palmar Norte, haciendo una manifestación pacífica, que eso quede claro. Nosotros simple y sencillamente hacemos una manifestación pacífica, y lo ocurrido, los videos lo dicen todo. Cuando el grupo de antimotines se dirige a donde nosotros, el grupo lo que hace es sentarse en la carretera y esperar en la llegada del grupo de antimotines, que a personas estando nosotros nos hacen la advertencia que tenemos 5 minutos para despejar la vía, que nosotros estamos bloqueando el puente. Bueno, nosotros podemos probar que el puente nosotros no lo hemos bloqueado, que nosotros estábamos en una marcha pacífica dentro del puente, ¿cierto? No lo podemos negar, pero que sí había una vía abierta, y que el puente no lo bloqueamos nosotros, que el puente lo bloqueó la Fuerza Pública, donde no dejaba pasar ni a la gente que transitaba ahí a sus trabajos o cosas así, que iban dirigidos a sus respectivos trabajos. Ellos fueron los que impidieron esa situación, ellos fueron los que pusieron los límites sobre el puente. Prepotencia, así se le puede nombrar. Entonces, nosotros simple y sencillamente lo vemos así, lo visualizamos, el país lo está visualizando así, es un atropello lo que se hizo, y así se va a denunciar como un atropello. ¿Con quién estamos conversando, perdón? Usted es uno de los dirigentes. ¿Con quién estamos? ¿De quién son estas declaraciones que estamos escuchando? Con Carlos. ¿Carlos? Vargas. Vargas, usted es uno de los dirigentes. Don Carlos Vargas, dice la viceministra Ana Gabriel Zúñiga que hay otras familias que se han trasladado a la finca y que a la finca que ha ofrecido el INDER, el proyecto del INDER, y que están satisfechas. ¿Cómo valora usted esta declaración? Bueno, pues nosotros en ningún momento nos hemos opuesto, y las versiones de que la gente le da a la viceministra son cosas, criterios de cada quien, porque ellos alegan en que nosotros los hemos obligado, y aquí no se obliga a nadie, aquí cada quien pelea. Y lo que la viceministra tuvo, el éxito que tuvo ahí en esa finca de Cobasur, fue simple y sencillamente un poco de personas oportunistas, no los agricultores identificados, no personas que quieren un pedazo de tierra para cultivar.
ahí hubieron personas que yo lo quiero resaltar, porque ahí hay personas beneficiarias de que no pertenecen a Changuina, que no pertenecen a Finca 3. Eso quiero que quede muy claro, porque la viceministra sabe que eso sucedió, que ahí hay personas que no deberían de estar ahí. Sin embargo, está bien, Jay, si ellos dicen que ahí se encuentran felices, pues es un grupo que decidió ir ahí. Nosotros no somos nadie para obligarlos a que se devuelvan. Pero sí estamos muy claros que las personas que están en la manifestación son personas que se han mantenido dentro de la finca y que no quieren abandonar la finca porque necesitan un pedacito de tierra para poder producir. Perfecto. Cuando a mí me vetan, vamos. cuando a mí me hablan de vetar y a mí me vetan poder expresar, yo no sé dónde está la Constitución, o sea, dónde están las leyes, cómo es la única manera de poder expresar. Perfecto. Vamos a mantener en contacto con usted, iba en el orden, tal vez Edgardo Araya, y vamos después con la reacción inmediata de la viceministra. Es no desviar el foco del tema. Aquí el tema, si hay gente ahí, es decir, que puede estar en otro lado o no, no se vale, digamos, tratar de legitimar el movimiento solo porque alguna gente no es de ahí. O sea, son compañeros de lucha solidaria de hace mucho tiempo, pero también la gran mayoría de las personas que están ahí estaban en ese puente porque no tienen otro lado para donde irse. O sea, entre tener el pedacito donde yo tengo sembrado, que he tenido ahí por más de un año, año y medio, a gente más, ¿qué es lo que tienen que darle de comer a los chiquitos? Y le dicen, a usted el viernes se va de aquí, entre ver cómo me botan las siembras que hay ahí, cómo mis chiquitos se ven afectados por eso, e irme para el puente a protestar. Sí, me voy por el puente a protestar. O sea, no vengamos a decir aquí que es que hay gente que puede ser que sí, puede ser que no tenga derecho a estar ahí. Eso en todo caso el INDER y el IMAS y todas las instituciones encargadas son las que cuando en el día de mañana esa finca, como yo espero, es que es esa finca, es Changuina. O sea, el gobierno, lo que nosotros discrepamos con el gobierno es que el gobierno insiste en que ellos están solucionando. Primero reconocemos que han habido soluciones paliativas, eso está bien, eso nosotros lo reconocemos, ¿verdad? El tema de las casitas, el tema de asegurar, eso está bien, pero son soluciones paliativas. El problema es que no se soluciona el fondo del conflicto se va a mantener ahí hasta que en definitiva no se resuelva qué hacer con la finca Changuina. Lo que a nosotros nos parece es que este gobierno renunció de entrada a la posibilidad de adquirir esa finca. Por las razones que sean, me parece que se han dejado llevar por argumentos ahí legalistas, muy formales, y simplemente han tratado de solucionar eso en otra finca, pero la gente vive esa es la en esa opción finca. que tiene, que usted mencionaba anteriormente. Usted dice que el gobierno tiene opciones. Yo creo que sí. Y doña Ana Gabriel dice que el bueno, desalojo es inminente. Por eso, ellos sostienen que no pueden hacer nada más, que el desalojo va para el viernes. Yo insisto en que aún hay herramientas para poder utilizar. Por eso es que a veces uno se frustra porque uno lo que no siente del otro lado, en este caso del gobierno, es a pesar de los esfuerzos que hacemos, de las propuestas que hacemos, la respuesta siempre es no se puede, y a veces no lo intentan siquiera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema de fondo es la finca Changuina. El tema de fondo es que esa finca tiene años de estar ocupada por esas personas que no son ningunos sinvergüenzas, que no son ningunos ladrones, y que lo que están haciendo ahí, la gran mayoría, porque uno nunca puede meter la mano en el fuego por todos, habrá que hacer un censo, a ver realmente ahí si hay algún otro que está queriendo aprovecharse de la situación, pero le aseguro que la gran mayoría de las personas que están en esa finca son casi que personas que hasta solo viven de eso, viven de lo que siembran ahí. Hay cosechas que están a punto de salir de ahí, que si el viernes se hace el desalojo van a ser destruidas, y todo el esfuerzo de esa gente va a quedar guindando, el alimento de los niños va a quedar guindando. Entonces, bueno, yo no sé qué es tan arriesgado, qué es más arriesgado, mantener a los niños en esa situación en las fincas, o la preocupación que tiene el gobierno de que los niños vayan al puente. Es que si los echan ahí, ¿para dónde van a irse? Van a ir para el puente, ¿verdad? Pero nada más quiero para que la señora viceministra pueda hablar, pero el tema, lo que a mí me preocupa la interpretación de este gobierno es, ahí no habían niños cuando se hizo el desalojo. Atacan a ese grupo de campesinos porque eventualmente, más tarde, podrían llegar a haber niños. Entonces me violentan mi derecho constitucional a manifestarme solo porque más tarde yo tal vez crea que va a pasar algo más. Bueno, el hecho es que cuando se disolvió esa manifestación no había niños ahí, y cuando se disolvió esa manifestación estaban en el ejercicio de su derecho constitucional a manifestarse sin bloquear totalmente la calle. Y eso es lo que a mí me preocupa de esa interpretación del gobierno, porque entonces más adelante cualquier manifestación que hagamos en una acera, como eventualmente podemos traer niños, entonces hay que darles garrote, y eso es lo que a mí me preocupa.
Sí, voy por partes. En primer lugar, a ellos se les permitió casi por 3 horas que tuvieran esa manifestación en el puente con un carril. Posteriormente, cuando comenzaron a bloquear el puente, pues se les solicita la salida, y es ahí pues donde ocurre este desencuentro. No conozco, como les digo, mayormente el detalle, pero es la información general que nosotros nos reportan del día de ayer. Sobre esto yo creo que es fundamental tener claro una cosa: nosotros no preferimos el puente al desalojo de las casas. Eso lo prefirieron las familias al no aceptar la solución que nosotros le dimos. Y tal vez es importante poner en contexto: cuando nosotros nos enteramos de esta situación e iniciamos la intervención de la Comisión de Desalojos que tenemos en el Ejecutivo para la atención de este tipo de desalojos, eran 30 familias en esa finca al principio. Y nosotros tenemos el registro histórico de los censos que iban levantando el INDER y el IMAS. Luego subieron a 60 familias y luego a cerca de 100 familias. Entonces nos hemos dado cuenta que en realidad no era que tenían mucho tiempo de estar ahí, sino que han sido familias que poco a poco se fueron incorporando a esta finca. El INDER y el IMAS decide hacer un corte de acuerdo al último censo que se hizo entre agosto y septiembre del año pasado, con el objetivo de ya tener claro cuáles eran las personas que se iban a presentar con el proyecto productivo. Y yo sí quiero aclarar que no vamos a aceptar por parte de esta administración que ni una sola persona que está siendo beneficiaria de las medidas temporales no es habitante de Finca 3 y del cuadrante 3 y de Finca Chángena. Eso es absolutamente falso. Nosotros categóricamente rechazamos esas declaraciones por parte del señor Carlos, que acaba de hacer esa manifestación. Tenemos las listas ejecutadas por INDER, por IMAS y con acompañamiento de la presidencia, en la que todas las personas que están siendo beneficiarias en este momento de alguna de las medidas temporales son personas que habitaban en Finca Chángena y en el cuadrante 3. Incluso muchas de esas familias nos han mantenido la preocupación de que a su salida, para tener una vivienda y una estabilidad, se incorporaron nuevas personas dentro de la finca que les están afectando el poder sustraer el cultivo sobre el cual ellos invirtieron. Elemento que no nos consta, pero que sí nos han indicado que ha crecido la cantidad de familias que se han incorporado en las últimas 3 semanas, en el último mes, a esa finca. Personas que no van a ser beneficiarias del proyecto productivo del INDER, pues ya había un corte consenso hecho entre el IMAS y el INDER. Y entonces, en ese sentido, pues para nosotros sí es preocupante el hecho de exponer a más personas a un desalojo que se sabe que tarde o temprano iba a ocurrir, con el objetivo de tener nuevas personas que pudieran disfrutar de esas fincas productivas, que la gente que salió ya les negaron el derecho de hacerlo. Y en ese sentido, personalmente, tal cual fue así como ocurrió el año pasado, ¿verdad? El ingreso de primero un grupo de personas y luego el traslado de todas las familias. La decisión de esas personas de trasladarse a esos espacios es de voluntad propia, porque las opciones la administración se las dio, incluso en el primer momento se les había ofrecido exactamente las mismas soluciones, que fueron rechazadas una y otra vez por quienes asumieron la dirigencia de la negociación. Entonces, en ese sentido, nosotros dimos las opciones, y es que no lo dice Ana Gabriel Zúñiga, no lo dice el Poder Ejecutivo, lo dice la Sala Constitucional en la resolución de su amparo, donde claramente evidencia que se hicieron todas las acciones para prever la afectación de los derechos fundamentales de las personas a desalojar en las acciones que tienen más de 8 meses de estarse desarrollando, con un acompañamiento de 6 meses, cosa que nunca antes una administración había hecho con un grupo de personas afectadas. No podemos obligar a la gente a aceptar las soluciones, estoy totalmente de acuerdo, pero las opciones están, y aún así, a pesar de, vamos a estar habilitando un albergue para 150 personas que va a estar a disposición a partir del jueves, con el objetivo de que estas personas puedan tener una opción mientras se reubican en otros lugares. Y nada más para cerrar sobre el planteamiento que hace don Edgardo, incluso esa finca, los verdaderos dueños, la finca Chángena, los verdaderos dueños que alegan la posesión y la propiedad real sobre la finca, es otra cooperativa de campesinos que no está habitando la finca y que optaron por un proceso judicial para poder resolver la situación y obtener la finca. Y no podemos decir que esta administración no ha hecho elementos proactivos para adquirir la finca Chángena. Hemos sentado en una misma mesa las dos cooperativas, las que están habitando ahorita ilegalmente la finca, la gente de campesinos, la cooperativa de campesinos propietaria, y opciones bancarias para que puedan adquirir la finca. Pero nosotros no nos vamos a aferrar a una finca si dentro de unos meses, cuando se consolide el proyecto del INDER, la finca Chángena no puede ser adquirida. La importancia es lograr establecer una solución definitiva que se adapte a las necesidades de los productores y los campesinos. Y es en esa vía en la que estamos trabajando. Es que esa es la actitud que uno no entiende. O sea, yo entiendo. Es más, es una obligación del gobierno tomar esas medidas paliativas para tener a las personas que cuando eventualmente no se puede evitar el desalojo. O sea, y eso está bien, eso me parece que es de responsabilidad, que tampoco es algo de que ufanarse, es una obligación del gobierno hacerlo. Pero
Lo que yo sigo insistiendo es que el tema de fondo de Changuina no lo han querido resolver, realmente no ha habido una decisión política, es decir, veamos cómo hacemos para evitar ese desalojo. Siempre la actitud ha sido, es una orden judicial. Eso es falso, Edgardo. Nosotros presentamos una serie de solicitudes de medidas cautelares. En el mismo proceso que ya les declararon eso. Para suspender el desalojo, y fueron rechazadas reiteradamente. El INDER tiene un montón de herramientas jurídicas para poder evitar ese desalojo. Yo no pierdo la fe que en estos 2 días que nos quedan de posibilidades, logremos que el INDER haga las acciones judiciales necesarias, las acciones legales para evitar ese desalojo. Pero no ha sido porque el INDER ha estado buscando la solución. Tengo que decir que es porque nos hemos sentado y presionado al INDER, y ahora hay una reacción positiva. Tengo que admitir, ayer la reunión fue muy provechosa con la nueva directora de jurídicos del INDER, y veo que ya hay una actitud de, por lo menos, abramos la mente, veamos cómo evitar esto. Es que pónganse en los zapatos de esa gente que está ahí. O sea, la gente que tiene ahí y la gente que efectivamente merece estar ahí, que la que tiene más de 1 año, estar ahí, habitando en forma quieta, pública, pacífica, a título de dueño, sembrando, utilizando la tierra, es que ya hay una situación de arraigo. Ya hay chiquitos que han nacido ahí, hay familias que ya se sienten ahí. O sea, no es fácil que les diga, mira, aquí no se puede, váyase para allá. ¿Pero por qué? ¿Qué es? ¿Que van a venir nuevos campesinos aquí? ¿Que merecen mejor? No, es un tajarote que viene a apropiar de la finca. Entonces, ahí el fondo es, el tema no se soluciona haciendo salidas paliativas, que eso es importante, si no se puede evitar el desalojo. Pero lo que yo reprocho a este gobierno es que no ha habido una verdadera apertura para ver cómo evitamos el desalojo. Y lo otro, es histórico que el Parlamento costarricense, habría que buscar hacia atrás bastante, que el Parlamento costarricense se posicione repudiando un acto de violencia. La violencia se tiene que repudiar, venga de donde venga del Estado o venga de la ciudadanía, y en eso también me parece que fue un hecho histórico ayer. Sí, bueno, yo no concuerdo con Edgardo. Esta administración ha hecho proactivamente todo lo necesario para suspender el desalojo y, como le comentaba, para sentar a los 2 grupos de campesinos. Es que además hay un grupo de campesinos que alega tener el verdadero derecho y en realidad son los que registralmente tienen la propiedad. El Estado no puede nada más decir, bueno, en realidad se las voy a dar a este otro grupo de campesinos, tenemos que ajustarnos al Estado de Derecho. Pero si el INDER agarra la finca, y en este sentido para nosotros es fundamental terminar los procesos judiciales, porque además no son 2, son más de 10 procesos judiciales que tiene esta finca. Y también hay una serie de requerimientos jurisdiccionales en los que el INDER no puede adquirir una finca que está agravada con procesos judiciales. Para nosotros la posición fundamental es lograr resolver definitivamente un problema de tierras. Y en eso es lo que está trabajando el INDER, en un proyecto definitivo que permita tener no solo una parcela, sino la capacidad productiva y un impacto económico real que permita que las familias puedan subsistir de esa actividad económica. Y además con la posibilidad de asumir un bono de vivienda que pueda construirse dentro de ese espacio de tierra que antes no se podía, ¿verdad?, tener esa doble trabajo entre el INDER y el Ministerio de Vivienda. Y eso es en lo que estamos trabajando. Aferrarse a la finca Changuina no es la opción y lo hemos mantenido desde el día 1 que hemos sostenido este tema, donde incluso la finca aledaña, que es vecina, la finca vecina, Finca Térraba, hay una anuencia del INDER de adquirirla porque posiblemente haya un remate pronto y el INDER tiene la prioridad sobre eso y vamos a trabajar en adquirirla y seguimos trabajando en el proyecto productivo y en esa finca es donde vive precisamente Daniel Villalobos y es testigo del trabajo que la gerente general del INDER directamente ha hecho para consolidar eso. Nosotros no es que no queremos resolver el tema de fondo, es que ese yo creo que no es el tema. El tema de fondo es el tema de tierras y garantizar no un desarraigo en la zona, para poder garantizarles una actividad productiva y que no se desarraiguen de la zona. Y es en lo que el INDER está trabajando. Aferrarse a la finca Changuina no es lo adecuado por la cantidad de complejidades jurisdiccionales que tiene la finca en este momento y las potestades que el INDER tiene ahora con respecto a las que el IDA tenía antes, y así lo hemos logrado interpretar. Y Edgardo, créame que hemos hecho todo lo posible para hacer las interpretaciones adecuadas en pro de la gente, porque eso es lo que nos corresponde a nosotros. O sea, yo creo y en ese sentido, la solución que se ha dejado es, vamos a trabajar un proyecto productivo. Si podemos adquirir la finca Changuina, cuando se consolide ese proyecto para poder consolidarlo ahí, perfecto. Pero no vamos a esperar a solventar el tema jurisdiccional para garantizar en menos de un año la sostenibilidad y un proyecto definitivo para las familias. Sí, lo único que voy a decir es que yo le pediría a la señora viceministra que realmente nos sentemos y se sienten, porque las interpretaciones jurídicas que le están haciendo
para aplicar la ley de tierras y colonización, que es la mejor ley que tiene América Latina en cuanto al tema de tierra, de reforma agraria. El INDER tiene una serie de herramientas importantísimas. No es cierto que el INDER no puede adquirir una finca que está en conflictos, y más bien de eso se trata. El INDER está hecho para resolver los conflictos agrarios. ¿Cómo es el absurdo ahora que me dicen a mí que el INDER, para poder comprar una finca que está ocupada, tiene que pedirle a la gente que se vaya de la finca? Entonces, ¿para qué? Entonces cerremos el INDER. O sea, la interpretación que se le está dando al INDER es restrictiva, lo están amarrando. El INDER tiene un montón de herramientas que puede utilizar. El INDER puede entrar ahora, vea que esa finca Changuina también a la larga va a ser rematada. Y el INDER tiene, por ley, la primera opción cuando esa finca sea rematada. Entonces, resulta que ahora el INDER no hace nada, pero a la larga, cuando saquen a remate esa finca, el INDER siempre la va a recibir. ¿Por qué no intervenir ya y decirle al juez que está viendo ese cobro de Changuina, decirle, mire, pida, aquí ordéneme a que no salga nadie, porque de todas maneras, cuando esto se vaya a resolver, le va a tocar al INDER y el INDER verá a quién se la da. El INDER verá a quién se la da. No sé si a los propietarios registrales, no sé si a los actuales ocupantes, pero el INDER tiene la posibilidad de decir, paremos esta carajada y esperemos a ver a quién le toca, pero ya en paz, sin tener ese desalojo guindando sobre nuestras cabezas. Tenemos comentarios. Así es, vamos a ver un par de comentarios ya porque se nos está acabando el tiempo. Dice Estela Chinchilla, no había cierre completo, la sala cuarta ya se ha manifestado en muchas ocasiones por este tema. Si bien es por una orden judicial, es el gobierno el que arremete con violencia. Y dice Maynor Anchía, puedo afirmar por mi experiencia en disturbios, fue mal manejada la situación. ¿Quién dio la orden de intervenir? Pregunta don Maynor Anchía. Y Sonia dice, clarísima y seria la viceministra Ana Gabriel. Edgardo Araya con su discurso trasnochado y politiquero. Es parte de los comentarios. Tal vez una cuñita. Ayer se habló de la posibilidad de presentar una moción en la Comisión de Seguridad de Narcotráfico para analizar la actuación de la policía el día de ayer por parte de esa comisión. Entonces, probablemente hoy se presente en el Parlamento. Bueno, vamos a una pausa, ya venimos con más. Gracias a nuestros invitados por ponernos en perspectiva este tema. Ya venimos con una información.